Bien, hermano, les pido que tengan abierta ahí su Biblia en Primero de Samuel. Primero de Samuel, y vamos a empezar en el capítulo 2. Primero de Samuel 2. Gracias a Dios, hermanos, podemos seguir con esta serie de temas que estamos estudiando, que ya estamos por terminar. De hecho, quería terminarla hoy, la serie, pero bueno, pues creo que hay muchos temas, ¿verdad?, que podemos tocar, y pues la estaremos terminando la siguiente semana para pues empezar nuestra siguiente serie de temas también, poder seguir edificando nuestras vidas. Y pues estamos estudiando Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, que es algo muy importante, hermanos, que tomemos la decisión de poder asumir nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? Y aunque hemos estado enfocando estos temas principalmente a nosotros los padres, pues como siempre lo mencionamos y le damos gracias a Dios por ello, porque el Espíritu Santo trabaja así, ¿cierto? Cuando se abre la palabra de Dios, Él acomoda lo espiritual, que es su palabra, esos principios bíblicos, a nuestra necesidad, ¿verdad? A lo que el Señor quiere mostrarnos, y gracias a Dios por ello. Y bueno, hace 15 días veíamos que la pasividad de los padres es lo que está ocasionando que se den generaciones como las que estamos viviendo. Generaciones, ¿verdad?, como las que nos está tocando ver hoy día. Generaciones rebeldes, generaciones irrespetuosas, generaciones liberales, porque hoy en día hay mucho liberalismo, ¿cierto? Hay mucho libertinaje. Generaciones inmorales. La inmoralidad es algo que se está acrecentando cada vez más. Lamentablemente está creciendo, se está dando cada vez más. Generaciones muy conflictivas y generaciones nocivas. Y bueno, hermanos, siguiendo y el siguiente caso que quiero compartir con ustedes con el título Padres pasivos, hijos nocivos, nos muestra algo de esto. Es un ejemplo de esto. Una mujer de 55 años visitaba a su hijo de 23 años en la cárcel. Él estaba ahí por homicidio culposo, ya que había atropellado a un niño al entrar a alta velocidad en una calle en sentido contrario, tratando de evadir, tratando de escapar de una patrulla que lo perseguía por haber infringido varias leyes de tránsito. Este joven había entrado al penal en silla de ruedas, pues había sido fuertemente golpeado, y es que qué tremendo, si nos ponemos en el papel, ¿verdad?, en los zapatos del padre, qué tremenda situación. Había sido fuertemente golpeado por el padre de la criatura muerta, quien con mucha rabia se le había ido a los golpes hasta casi matarlo, hasta casi quitarle la vida. Así que en esa condición, el hijo le decía a su mamá, que estaba cerca de él a un lado: ¿sabes, mamá? Yo no soy, como dicen, un asesino. Yo no soy un asesino premeditado, ni un maldito desalmado. Solo que ya concluí que estoy aquí porque aprendí y me acostumbré a romper reglas y a no cumplirlas jamás sin ningún límite. Él, reflexionando, recapacitando, se dio cuenta que él estaba ahí porque él había aprendido y se había acostumbrado desde pequeñito a romper las reglas, a sobrepasar los límites, a vivir sin ninguna regla, sin ninguna ley. Ay, hijo, le dice la madre, es que desde chiquitito te ponías tan difícil. Cada vez que yo te daba una orden o una instrucción, me desafiabas y hacías unos berrinches tales que yo no los soportaba, de tal manera que te dejaba hacer y deshacer con tal de evitarme conflictos, y que estuvieras calladito y complacido para que tu papá no me dijera: calla a ese niño. Así desde que tenía 3 o 4 años, cuando yo te decía:
Cómete tus verduras para que crezcas sano y fuerte, ¿verdad? Como nos lo dicen las mamás, se lo dicen las mamás a los hijos pequeñitos. Tú me decías, yo no quiero ser sano ni fuerte, quiero pizza, ¿verdad? ¿A qué niño no le gusta la pizza, verdad? Le pones la pizza y le pones las verduras, ¿qué va a escoger? Pero no se trata de que escoja, ¿cierto? Sino lo que es saludable. Cuando yo te decía, recoge lo que tiraste o lo que sacaste, tú me contestabas, no, yo estoy jugando, recógelo tú. Cuando yo te decía, no destruyas las cosas, cuídalas, tú te enojabas y más las maltratabas, inclusive a veces hasta las tirabas al piso. Y es que cuando yo te decía que no hicieras algo, tú decías que sí. Cuando yo te mandaba o te pedía algo, tú te rebelabas y decías que no. Y así siguió la lista interminable hasta que el hijo interrumpió a la madre gritándole, basta ya, mamá. Solo dime, ¿cuándo fue que siendo un adulto cediste y obedeciste a un niño tan chiquitito? Hoy a mis 23 años estoy destrozado, infeliz y sin futuro. De nada me sirvió que estudiara o que no hayamos sido pobres. Le quité la vida a una criatura y de paso les arruiné el resto de la vida a ti y a mi padre. La vida en la cárcel es una miseria. Qué tremendo caso, ¿cierto? Qué tremendo caso. Y como este, hermanos, muchos casos más y difíciles y duros y dolorosos como consecuencia de la pasividad de muchos padres. Por lo que ante esto, quiero hacer la misma pregunta con la cual terminábamos hace 15 días. Si alguno de tus hijos estuviera a punto de caer en un precipicio y tú le estuvieras sosteniendo de la mano, ¿lo apretarías con todas tus fuerzas o le detendrías la mano suavecito para que no le doliera? Lo mismo pasa con los valores. Lo mismo pasa con la disciplina y las reglas. Es por eso que es muy importante y necesario que como padres les evitemos la infelicidad de la disciplina impuesta por la sociedad, ¿cierto? Porque si nosotros no lo hacemos, la sociedad se encargará de hacerlo. Y la ley, hasta la muerte en manos de otros, o inclusive el suicidio por la culpa de sus propias faltas, o como siempre vienen las consecuencias de hacer lo que no está bien. Es necesario que asumamos nuestra responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, dentro de lo cual también entra esto que vamos a estar estudiando en esta mañana, el estorbarles, algo que Dios también demanda de nosotros, como lo podemos ver en esa lectura que nuestro hermano Víctor nos dirigía al inicio. Pero antes, hermanos, pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Pidamos su dirección, que Él nos ayude a concentrarnos, que tome en control esto y que podamos ser edificados. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por la oportunidad día tras día que nos das de poder corregir, de poder mejorar, de poder darnos cuenta aquello en lo cual estamos mal y buscar tu ayuda para que las cosas sean mejores, para evitarnos las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nosotros no hacemos lo correcto. Ayúdanos, Padre bendito, en este momento a podernos concentrar. Por favor, toma en control el internet para los que están siguiendo la transmisión, pueden escuchar también esta enseñanza. Ayúdanos a nosotros aquí también para poder ser edificados, que como siempre lo hace, que tu Santo Espíritu aplique a nuestra necesidad tu palabra, tus principios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que seamos sensibles, que tomemos las decisiones que tú quieres, Señor, a fin de que podamos vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Padre, dirígenos, por favor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, estorbándoles cuando sea necesario. Este es el subtema sobre el cual vamos a estar hablando. Es el noveno, el octavo, ¿verdad? Quedamos, Miguel, el octavo, ¿verdad? El octavo subtema, estorbándoles cuando sea necesario. Quiero invitarles que ahí en 1 de Samuel, capítulo 2, leamos, tengamos una lectura desde el versículo
12 hasta el versículo 36. Primero de Samuel 2, del versículo 12 hasta el versículo 36. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? Bueno, quiero invitarles a que lo hagamos de forma alterna. Si me ayudan ustedes, hermanos, a leer el versículo 12 y 13, y después nos seguimos de forma alterna, ¿sale? Nada más si me ayudan a leer esos dos versículos, 12 y 13, luego yo leo el 14, y así sucesivamente nos vamos alternando, ¿sí? Entonces, 12 y 13, por favor, ustedes, ¿qué dicen? Y lo metí en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel,
y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Después de que se nos presenta en los primeros versículos de este capítulo un precioso cántico llamado el Cántico de Ana, el cual estaba dedicado a Dios porque Dios le había concedido lo que más anhelaba su corazón, que era tener un hijo, se nos presenta un problema. No solo un problema que se está suscitando o que se suscitó en el pueblo de Israel, porque estaba afectando grandemente al pueblo de Israel, sino principalmente en la familia de Elí, sumo sacerdote de Israel, pues sus hijos estaban viviendo en pecado, estaban blasfemando contra Dios y Elí no les había estorbado. Eso es lo que Dios le dice al profeta Samuel, el mensaje que le da. Vamos por favor a leer ahí en el capítulo 3, esa parte de esa porción que leíamos al inicio, 3 del versículo 11 al versículo 14. Dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ustedes, por favor. Dice nuevamente el versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí lo sabía, él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué tremendo lo que podemos ver aquí. Pues como padres podríamos tratar de justificarnos, como en ocasiones lo hacemos, diciendo: ya les dijimos que no está bien, ya les instruimos en cuanto a lo que Dios quiere, ya les advertimos de las consecuencias, inclusive ya les hemos corregido. Si no entienden, allá ellos. Lavarnos las manos y decir: ya allá ellos. Sin embargo, como podemos ver aquí, no es suficiente delante de Dios con hacer esto. Dios quiere que estorbemos a nuestros hijos. Dios quiere que vayamos más allá y que estorbemos a nuestros hijos, por lo que salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, estorbándoles cuando sea necesario. Número uno, porque no es suficiente con estar enterados de lo que hacen nuestros hijos. No es suficiente con estar enterados de lo que hacen nuestros hijos, como lo podemos ver en el caso de Elí. Miren lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. 2, 12 al 17. Dice la palabra de Dios, síganme con sus vistas. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla,
en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carnes cocidas sino cruda. Si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y luego dice en el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de Israel. Qué bueno es que estemos al pendiente de nuestros hijos. Es algo que necesitamos hacer, ¿o no? Estar al pendiente de nuestros hijos. Que estemos enterados de lo que hacen. Qué importante es. Obviamente no somos omniscientes. Y hay algunas cosas de las cuales pues no nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Pero qué importante es que estemos al pendiente, que estemos enterados, que verdad que Dios nos dé sabiduría para poder ver qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Qué importante. Nosotros les decimos a nuestras hijas que si, por ejemplo, Sofía ahorita ya le permitimos que le pusiera contraseña a su celular, pero nosotros sabemos la contraseña. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros así lo decidamos, y ellos lo saben, vamos a revisarles el celular. Tienen prohibido borrar el historial, aunque hay otras maneras, ¿verdad?, de poder checar y a ver qué están haciendo, qué están mirando, con quién están chateando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está dando? Qué importante es esto, ¿cierto? Qué importante es que estemos al pendiente de nuestros hijos, que no tengamos nada que ocultar, ¿verdad? Que ellos y que nosotros podamos estar al pendiente. Qué bueno que esto es algo que como padres necesitamos hacer. Pues ahí, aun cuando Elí estaba muy bien enterado de todo lo que sus hijos hacían, sus hijos no terminaron nada bien, ¿cierto? Elí estaba enterado. Él sabía lo que hacían sus hijos. Y aún así, sus hijos terminaron mal, porque no es suficiente. Y es que Elí fue un padre muy pasivo, que no solo disciplinó a sus hijos, sino que tampoco les estorbó, lo que fomentó que ellos hicieran lo que querían. A tal grado que se nos dice en este pasaje, en el versículo 12, que eran impíos, es decir, que eran malos, que vivían en pecado. La palabra impío quiere decir malo, quiere decir pecador, quiere decir perverso, quiere decir prevaricador, quiere decir transgresor, uno que practica o vive en el pecado. La palabra de Dios nos dice también ahí en el versículo 12 que no tenían conocimiento de Jehová. Y esto es algo tremendo, porque eran hijos ¿de quién? Del sumo sacerdote. Y dice no solamente que no eran impíos, por eso eran impíos, porque no tenían conocimiento de Jehová. Siendo hijos del sumo sacerdote, no conocían a Dios de manera personal. Eso es lo que se está refiriendo. Elí había fallado como padre al instruirles, de manera que sus hijos crecieron sin tener una comunión con Dios, sin conocerle verdaderamente. Dice la palabra de Dios también que menospreciaban las ofrendas. Y es que, hermanos, no satisfechos con la porción que conforme a la ley les correspondía a los sacerdotes, porque ahí en Deuteronomio, ¿verdad? 18:3 dice que les correspondía la espaldilla, las quijadas, ¿verdad? Y el cuajar, hablando de los sacrificios. Sin embargo, ellos no satisfechos con eso, tomaban más, se aprovechaban y tomaban toda la carne que podían sacar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué abusivos. Se habían hecho un garfio de 3 dientes. Para meterlo, ¿verdad? Y al meterlo, sacar lo más que podían y podérselo quedar, como vemos ahí en el versículo 15 al versículo 17. También se nos dice que dormían con las mujeres que servían en el templo. Hermanos, y Elí lo sabía todo esto. Sin embargo, podemos ver que fue un padre pasivo y no estorbó a sus hijos. Por lo que estos fueron, hermanos, los terribles resultados que afectaron la obra de Dios y por supuesto a la familia de Elí. Porque no solamente afectó a la obra de Dios. Sabemos que cuando hay pecado, cuando andamos mal, no solamente nos va a afectar esto, sino va a afectar ¿a qué? A la obra de Dios.
pero principalmente afectó a su familia, a su familia. Hermanos, que no suceda lo mismo con nosotros. Que no suceda lo mismo con nosotros. Elí fue un padre muy pasivo que no estorbó a sus hijos, por lo que sus hijos se desviaron del camino del Señor. No lo permitamos nosotros. Es cierto, nuestros hijos tienen un libre albedrío y han de tomar su decisión, pero que no sea por culpa nuestra, porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo, porque nosotros no hemos hecho lo que Dios ha querido. En la Biblia podemos ver hijos, ¿verdad? Hijos malos de padres buenos, que buscaron hacer su trabajo. Sin embargo, los hijos tomaron malas decisiones y se apartaron. Un ejemplo de eso es el hijo pródigo, ¿cierto? Y se alejó del Señor. A veces sucede así. Pero también podemos ver, ¿cierto?, que hay hijos que se desviaron, que fueron, pero porque sus padres no hicieron lo correcto. Hermanos, que no, ojalá que nuestros hijos no se desvíen, pero que si se llegan a desviar y apartar, que no sea porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. No hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Es por eso que es muy importante, hermanos, que sigamos la exhortación, la instrucción de la palabra de Dios y salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, estorbándoles cuando sea necesario. Número 2, porque no es suficiente con regañarles y advertirles. Es algo bueno, ¿no? Elí les regañaba aparentemente, ¿no? Les advertía. Pero podemos ver que no es suficiente con eso. En la palabra de Dios lo podemos ver. Miren, vamos a leerlo del 23 al 25a. 2, 23 al 25 dice: y les dijo, ¿me ayudan? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque hoy todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Y continúa. Hermanos, al parecer, Elí hacía su chamba, hacía su trabajo. Hermanos, en verdad que es necesario que le llamemos la atención a nuestros hijos, que les amonestemos, ¿cierto?, cuando es necesario, con esa amonestación del Señor, advirtiéndoles de las consecuencias del pecado, como lo pudimos ver en el estudio, ¿verdad?, que llevamos en casa, que es necesario hacerlo en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Tenemos que redarguir, tenemos que reprender, exhortar, tenemos que enseñar la palabra de Dios a tiempo y aún afuera de tiempo. Tenemos que hacerlo antes y aún después, si es necesario. No debemos dejarlo de hacer. Esto es algo que Dios quiere que hagamos como padres, pero no como Elí. No como Elí. Pues si bien, hermanos, les llamaba la atención, ¿verdad?, a sus hijos, les llamaban, no, hijos míos, no está bien lo que yo oigo acerca de vosotros, ¿verdad? Ya, cambien, muchachos. A ver, ¿por qué están haciendo eso? Ándele ya, a ver, pónganse a hacer lo correcto, ¿verdad? Les llamaba la atención, ¿verdad? Los exhortaba a tal grado, hermanos, pero no lo hacía como era necesario, porque lo hacía con mucha pasividad, pues no les corregía ni les estorbaba, a tal grado que sus hijos no le hacían caso y seguían haciendo lo malo. Seguían haciendo lo malo. Seguían haciendo lo malo. Dice ahí en el versículo 25 al final, versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Lo hacía, pero no surgía efecto. Eso requería que él los corrigiera, que les estorbara, pero Elí no lo hizo. No hay otra razón. A consecuencia de la pasividad de Elí, su autoridad estaba por los suelos, por lo que sus hijos no le escuchaban y seguían haciendo lo malo. Y es que, como lo escribe David Ormachea en su libro Padre o Progenitor, cuando los hijos desobedecen, no solo debe existir la disciplina, sino además debemos permitir que ellos sufran las consecuencias de sus actos de rebeldía. Nosotros queremos proteger a nuestros hijos, pero si nosotros los protegemos para que no sufran las consecuencias de su rebeldía, lo único que estamos haciendo es, los estamos echando a perder.
Los estamos echando a perder. La realidad nos indica que mientras más extendemos las fronteras, más abusan los hijos, ¿sí o no? Hasta hay un dicho, ¿no? Le damos la mano y se toman, ¿qué? El pie. Y eso sucede. Entre más extendemos las fronteras, más chance les damos, más llegan a veces a abusar los hijos. Mientras menos consecuencias reciben por sus actos de rebelión, más rebelión desarrollan. Y es que padres que no tienen leyes claras, que no cumplen sus propias normas, que no refuerzan las leyes y reglamentos que han establecido y que no estorban a sus hijos, abren la puerta para que sus hijos aumenten su falta de respeto, crezca su rebelión y acrecienten su nivel de pecaminosidad. Como lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de Elí. Quien no se mantenía firme, no disciplinaba a sus hijos, no les estorbaba y no era congruente con lo que decía y hacía, pues lo podemos ver, que si bien les llamaba la atención, podemos ver cómo también participaba de lo que ellos robaban de los sacrificios, comiendo de lo robado al Señor. Razón por la cual Dios le dijo que traería juicio sobre su casa. Dice ahí del versículo 26 al versículo 36. 26 al 36 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal, qué tremendo es esto, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Elí fue un padre pasivo que se rehusó a estorbar a sus hijos, por lo que terminó honrándoles antes que a Dios. No fue un tiempo en el cual estaba luchando Elí y que dejó de hacerlo, sino fue durante toda la vida de sus hijos que él no lo llegó a hacer. Algo que si no tenemos cuidado nos puede suceder también a nosotros, pues cuando no estorbamos a nuestros hijos, no haciendo nada para evitar que hagan lo malo, estamos despreciando los mandamientos de Dios y honrando a nuestros hijos antes que Él. Lo mismo cuando permitimos lo malo en la vida de nuestros hijos y participamos de ello, ya sea de manera indirecta, por no disciplinarles o estorbarles para que se corrija, o de manera directa al participar de ello también nosotros.
Porque él le dijo que por cuanto eso había hecho, había honrado más a sus hijos que a Dios. Ahora, hermanos, esto de honrar a los hijos antes que a Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. A veces pensamos, hermanos, que eso es lo que necesitamos que hacer, ¿cierto? Darle la preferencia a nuestros hijos. Nuestro corazón se vuelca para con ellos. Y qué importante es esto, pero el problema es cuando lo hacemos antes que a Dios. Antes que a Dios, inclusive antes que nuestro cónyuge. Porque nuestras prioridades es primero Dios, luego nuestra familia, y dentro de nuestra familia está primero el cónyuge y después los hijos. Qué importante es que nosotros busquemos a nuestros hijos y que nuestro corazón esté, como lo estaremos viendo en la mañana, en ellos, pero no antes que Dios. No antes que Dios. Es por eso que la Biblia nos dice que cuando honramos a nuestros hijos antes que a Dios, hermanos, esto es despreciar a Dios, lo que acarrea graves consecuencias. Al hacerlo estamos despreciando a Dios. Dice allí en el versículo 30, nuevamente en el versículo 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre no andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué estaba haciendo Elí? Al honrar a sus hijos, estaba despreciando a Dios. Estaba haciendo a un lado a Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, cuando nosotros no les estorbamos. Estamos haciendo a un lado a Dios, porque le estamos dando el lugar, la prioridad a nuestros hijos, cuando es por su bien. Pero a veces pensamos que su bien es que nosotros les dejemos hacer lo que ellos quieren, que nosotros no los molestemos, ¿verdad? Que nosotros, como muchas veces se dice, es que tienen su privacidad. Es cierto, hay cosas que hay que respetar, ¿o no? Hay que respetar, pero a veces decimos, no, es que tienen su privacidad, no hay que invadir su privacidad. Cuando Dios nos manda a estorbarles, nosotros les hemos dicho a nuestras hijas, no pueden cerrar la puerta. Deben tener abierta la puerta. Claro, cuando se cambian la cierran, ¿o no? Pero cuando están ahí, necesitan tenerla abierta. ¿Por qué? Porque eso es estorbarles. Cuando ellos tienen la puerta cerrada y no saben lo que es, tienen la libertad. Y uno dice, es que yo confío en mis hijos. Hermanos, sí, confiemos en nuestros hijos, pero no en la carne. En nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Todos tenemos esa tendencia. Qué importante es que la computadora esté donde todos lo puedan ver. Eso es estorbarles. ¿Por qué? Porque está el temor y si vienen y me cachan, no, mejor no lo voy a hacer. Eso es estorbarles. Qué importante, ok, quiere estar con tu celular, pero no hay escondidita, ¿verdad? No hay, a ver, acá donde todos estemos y que podamos ver y que pueda, oye, ¿qué estás mirando? A ver, ¿me compartes? Hermanos, eso es estorbarles. Yo recuerdo mucho cómo mi mamá en ocasiones, ¿verdad? Ya cuando estábamos más grandes y de repente estábamos en la sala porque no teníamos más teles más que en la sala. Y cuando estábamos en la sala mirando la televisión, ¿verdad? Aún nos dejaban hasta cierta hora, ya estando más grandes, ¿verdad? Mirar algunos programas. Mi mamá en ocasiones o mi papá llegaban y se sentaban con nosotros. Nosotros decíamos, qué buena onda, ¿verdad? Que vienen, se sientan para ver algo. Pero después lo entendí. ¿Por qué lo hacen? Para estorbar. Para estorbar. ¿Por qué? Porque es la tentación cambiarle y poder ver otra cosa. Hermanos, Dios quiere que estorbemos a nuestros hijos. ¿A quién le agrada ser estorbado? A nadie. Es por eso que es algo muy desgastante y es algo en lo cual nosotros muchas veces como padres no lo hacemos, porque es desgastante. ¿A qué hijo le gusta que le estorben? ¿A quién de nosotros? Qué importante es que nos estorbemos los unos a otros. No nos gusta, pero qué bien nos hace eso. Y la palabra de Dios quiere que lo hagamos, hermanos. Cuando no lo hacemos, entonces estamos honrando a nuestros hijos y estamos despreciando a Dios. Los hijos de Elí no entendieron, sino que resueltamente habían rechazado arrepentirse, por lo que Dios determinó que en un solo día morirían los dos. Y es que Dios en su omnisciencia sabía que no se arrepentirían. Que no se arrepentirían. Ahora, podría surgir la pregunta, bueno, y si Dios lo sabía, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Porque tenemos un Dios misericordioso, lleno de oportunidades, como nos lo dice en Lamentaciones, ¿cierto? Por la misericordia de nuestro Dios no hemos sido consumidas, porque nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de nuestro Dios, hermanos. Un Dios lleno de oportunidades.
que día tras día y de una y de otra manera le da al hombre la oportunidad de arrepentirse y buscar el cambio. Gracias a Dios que Dios no es como algunos de los padres podríamos ser, ¿cierto? Que a la primera ¡zas! El juicio, ¿no? Dios nos da oportunidad. Nos está mostrando y nos está redarguyendo que estamos mal, que nos arrepintamos, que corrijamos nuestro camino. Permite consecuencias más leves en nuestra vida para que nosotros, reacciona. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar, necesitas corregir el rumbo de tu vida. Y Dios lo está haciendo con ese amor que es nuestro Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros no entendemos. Y en nuestra necedad seguimos insistiendo. No aprovechamos la oportunidad de Dios que día tras día nos da. No escuchamos su voz como el pueblo de Israel en varias ocasiones no lo hizo. Miren lo que dice ahí en Jeremías capítulo 7, versículo 23 al 28. Jeremías 7, 23 al 28. Que leíamos, ¿verdad? En esta mañana, Jeremías 7, 23 al 28, dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 23 dice: mas esto les mandé diciendo, fíjense nuestro Dios, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Y qué dice el 24? Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¡Qué tremendo! Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderás. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Y le sigue hablando del juicio que vendría. Los hijos de Elí, al igual que el pueblo de Israel en varias ocasiones, no quisieron, se rehusaron a andar en los caminos de nuestro Dios. No admitieron corrección en su vida, por lo que el juicio de Dios llegó a sus vidas. Al igual que el pueblo de Israel. Miren atrasito en el capítulo 6, versículo 19, Jeremías 6, 16 al 19 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis, ¿qué dice, hermanos? Descanso para vuestra alma, porque la dicha, ¿verdad? Ese bienestar que viene a nuestra vida solamente es haciendo la voluntad de Dios. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y continúa hablando de lo que sucedería. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este fruto, del pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Dios fue misericordioso para con Elí y sus hijos? Sí. ¿Les dio oportunidades? Muchas oportunidades. Les estuvo hablando una y mil veces. De muchas maneras les estuvo hablando. Les estuvo mostrando que era necesario que se corrigiesen. Sin embargo, ellos no entendieron. Ellos no quisieron hacerlo. Ni aún el mismo Elí no quiso corregir. Porque él aún cuando sus hijos eran ya más grandes tal vez y muchas cosas ya no se podían hacer,
muchas cosas sí se podían hacer. Él pudo haberles estorbado, ¿cierto? Pudo haberlos quitado, destituido del sacerdocio. No, hijos, no están bien como están. No pueden seguir sirviendo así. Lo pudo hacer y no lo hizo. Oportunidad tras oportunidad el Señor les dio y ellos no lo aprovecharon. ¿Cuánto tiempo el Señor, hermanos, estará mostrándonos a nosotros la necesidad de corregir algo en nuestra vida? De hacer ajustes, de hacer cambios. Y no lo hemos hecho. La paciencia de Dios tiene un límite. Aprovechemos las oportunidades. No perdamos de vista el ejemplo de Sansón, quien le gustaba jugar con fuego y terminó quemándose. Y es que Sansón creía que podía hacer lo que quería, lo que quisiera, podría vivir de la manera que viviera, podría, ¿verdad?, deleitarse en el placer, en el pecado, estar deshonrando a Dios, poder vivir no estando en santidad y seguir adelante, porque al parecer las cosas funcionaban, aunque había consecuencias. Hasta que llegó el momento en el que dijo, esta vez saldré como las otras. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Hermanos, con Dios no se juega, ¿cierto? Con Dios no se juega. Él es paciente, es cierto. Él es misericordioso, es cierto. Él es muy misericordioso. Él es clemente y misericordioso. Él da oportunidades, da muchísimas, está lleno de oportunidades. Sin embargo, cuando se persiste en pecar, cuando se insiste en el pecado, las consecuencias, tarde o temprano, ¿verdad?, vendrán. Y resultan ser duras y muy dolorosas. Miren lo que dice ahí, hermanos, en 1 de Samuel 3, versículo 11 al 14. 1 de Samuel 3, 11 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, estorbándoles cuando sea necesario. Hermanos, Dios siempre busca responsables. Dios siempre busca responsables. Por lo que es muy importante que reflexionemos en esta mañana. Como padres, ¿estamos estorbando a nuestros hijos? ¿Estamos estorbando a nuestros hijos o les estamos honrando antes que a Dios? ¿Queremos estar bien con nuestros hijos, aun cuando estemos mal con Dios? Porque a veces pensamos que podemos estar bien con nuestros hijos y nuestros hijos están mal, y podemos estar bien con Dios, cual no es así. No es así. Necesitamos hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Hijos, si tienes padres que te están estorbando, sé que no te gusta. A mí no me gustaba. A mí no me gustaba que me estorbaran mis padres. Y así como tú tal vez, no lo sé, pero yo me molestaba. Me enojaba en ocasiones. Porque quería que me dejaran hacer lo que yo quisiera. Pero gracias le doy a Dios, porque tuve padres que me estorbaron. Le doy gracias a Dios que tuve padres que me estorbaron. Si tú tienes padres que te están estorbando, si tú tienes personas cercanas a ti que te aman, ¿verdad?, que te aprecian y que te están estorbando, dale gracias a Dios. Eso es algo que necesitamos valorar y aprovéchalo. Si hay algo que corregir en tu vida, no te rehúses. No endurezcas más tu cerviz, ¿verdad? Y digas, no, y en rebeldía, ¿verdad? Yo voy a seguir así, es mi vida y voy a hacer con ella lo que quiera. Por favor, no sigas más así.
Porque dice la palabra de Dios que con Dios no se juega, no podemos engañar a Dios. Lo que el hombre sembrare, eso mismo ha de cosechar. Es necesario arrepentirnos y buscar el cambio, porque tenemos un Dios lleno de oportunidades. Que cuando nos arrepentimos de corazón y buscamos el cambio, Él nos ayuda, Él restaura nuestras vidas. Él nos ayuda a restaurar nuestra vida. Él nos ayuda a enderezar nuestro camino, de tal manera que los planes y propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas. Padres, ¿hay algo que corregir en nuestra vida? ¿Hay algo que corregir en nuestra paternidad? No nos rehusemos, no nos endurezcamos y digamos, no, así está bien las cosas. Busquemos el cambio, no seamos padres pasivos. Si amamos a nuestros hijos, busquemos hacer lo que Dios nos pide y demanda de nosotros. Y lo que estamos estudiando es estorbarles. Qué tremendo es que el hijo, que en un momento tal vez se regocijaba, el que veíamos al principio, y se alegraba por tener padres que lo dejaban hacer lo que quisiera, ¿cierto? Y que decía, ay, qué bien, que mis papás ya no me están molestando. Que ya no me dicen, ¿verdad? Ya no me están diciendo, no, no debes de hacer esto, que no me estorban. Me dejan hacer lo que... Qué tremendo es que después llegó a reclamarle a su mamá. ¿Cómo es posible que siendo un adulto cediste a la voluntad, a los caprichos, a los berrinches de un niño tan pequeño? ¿Cómo es posible? Y aun cuando los hijos son grandes, que el Señor nos ayude para nosotros poder estar firmes en nuestra autoridad y poder seguir buscando hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que el Señor nos ayude. No es fácil hacerlo. Recuerdo en mi familia, mis hijas, Sofi, la más grande, tiene 15 años, ¿verdad? Pero recuerdo en mi familia cuando mi hermano y yo estábamos ya más grandes, teníamos 20 y tantos años. Mi hermano trabajaba y yo estaba estudiando la carrera, que había momentos tensos en la casa. Porque nosotros queríamos y luchábamos en ocasiones, ¿verdad? Bueno, voy a hablar más de mí, ¿verdad? Yo luchaba más con ya esa independencia, ya estoy grande, ya soy mayor. Y había momentos tensos. Pero gracias le doy a Dios, porque mis padres se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes. ¿De cuántas cosas, papás, gracias, no nos libraron? Sabemos que es Dios, pero el Señor los utilizó. Hermanos, qué importante es que hagamos la parte que Dios quiere. La paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. No esperemos a que lleguen las consecuencias. Hermanos, si con algún hijo ya han llegado las consecuencias, hagamos los ajustes necesarios, porque aún hay esperanza. Que el Señor nos ayude para poder ayudar a ese hijo, tal vez en donde ya se manifestaron las consecuencias por no hacer nuestro trabajo. Pero no perdamos de vista, si tenemos más hijos, que lo mismo puede pasar con los demás hijos. Porque a veces pasa con uno y decimos, no, ya no va a pasar con el otro, y pasa con el otro, y luego pasa con el otro, y así se sigue. Hagamos los ajustes necesarios. Tenemos a un Dios que está dispuesto a ayudarnos en todo cuanto necesitamos, si tan solo vamos humillados a Él y le pedimos que nos ayude. Reconocemos que no podemos solos. Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, estorbándoles cuando sea necesario. Porque, hermanos, no les podemos estorbar siempre. Es necesario también alentarlos y animarlos para que sigan. Pero cuando sea necesario, es necesario estorbarles. Y menciono esto porque qué tremendo. A veces nos vamos al otro extremo. Y en cosas buenas, cosas que tienen que ver con Dios, cosas que tienen que ver con su vida espiritual, muchas veces les estamos estorbando, y aquello a lo que les debemos de estorbar, no les estorbamos. Hermanos, cuando sea necesario, estorbemos a nuestros hijos, porque Dios algún día no lo va a demandar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos exhorta a corregir lo que en nosotros está mal. Perdónanos, Señor, por todas esas veces en las cuales no hemos estorbado cuando ha sido necesario que estorbemos. Perdónanos, Señor, por esas veces en las cuales hemos caído en la pasividad. Perdónanos, Señor, como padres,
en esas veces cuando no hemos hecho nuestro trabajo, dejándonos engañar por nuestro corazón, pensando que les estamos haciendo un bien, cuando realmente les estamos haciendo un mal. Cuando le hemos dado vuelta a la confrontación cuando ha sido necesaria. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a asumir nuestra parte. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde. Te pedimos por los hijos, Señor, para que tú les ayudes. Sabemos que no es fácil, hemos pasado por su edad, hemos pasado por las etapas en las cuales ellos están viviendo, y sabemos que no es fácil obedecer, no es fácil sujetarse, no es fácil acatar los consejos, porque luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra propia opinión, pero te pedimos que tú les ayudes a ser sabios y a poder aceptar la corrección, a poder guardar el consejo en su vida y poderlo practicar, ese consejo sabio y correcto. Ayúdales a corregir lo que en ellos están mal. Ayúdales a aprovechar esa oportunidad cuando se les está estorbando para poder tomar la decisión de hacer lo correcto. Ayúdales, Señor. Te pedimos que tú los guardes en medio de esta generación en donde una fuerte presión se está ejerciendo sobre ellos, que continuamente están luchando. Te pedimos que tú les ayudes a mantenerse firmes y que tomen la decisión de seguir tu camino, de hacer lo que a ti te agrada, de guardar tus mandamientos, de buscarte a ti, Señor, y tener esa comunión, esa relación personal, estrecha, íntima contigo. Y ayúdanos a nosotros a poderlos ayudar. Ayúdanos, Señor, como padres, a salvar a nuestros hijos del rumbo de esta generación, estorbándoles. Y si hay algún padre que está batallando con esto, porque ya las consecuencias se están presentando en su familia, en su vida, te pido que tú le ayudes, que le des sabiduría, para que él pueda enmendar, pueda corregirlo con tu ayuda, pueda hacer los ajustes necesarios, a fin de que las cosas puedan mejorar. Gracias porque te tenemos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y algo que iba a decir y se me fue, para con los jóvenes es, fíjense, Samuel cuando estuvo con Elí se dio cuenta, ¿cierto? Estaba pequeño. Y él creció y se dio cuenta de lo que pasó con Elí. Era un muchacho. Lo que sucedió con Elí. Y qué tremendo fue que cuando él crece, tiene su familia, con sus hijos le pasó lo mismo. Porque sus hijos se apartaron del Señor. Porque sus hijos estaban por Samuel puestos como jueces en Israel, pero eran corruptos de la misma manera. Y no hacían lo correcto. Y eso es lo mismo que le puede pasar a los jóvenes que están escuchando y viendo tal vez ejemplos, ¿verdad? Que las cosas no se están viendo. Si no tienen cuidado, si no buscan al Señor, si no deciden hacer lo correcto en el Señor, puede suceder lo mismo. Pero no tiene que ser así, porque con el Señor tenemos la oportunidad de poder corregir nuestra vida y poder andar en sus caminos. Gracias hermanos por su atención. Estemos orando, hermanos, sigamos orando por nuestros hijos para que el Señor les ayude. Es un tiempo difícil en esta pandemia en donde hemos visto muchos hijos apartarse y alejarse del Señor. Estemos orando por ellos para que el Señor les ayude a mantenerse firmes, por los jóvenes de nuestra congregación, por los niños, que el Señor les ayude a obtener la victoria, ¿verdad? Algo que me gusta escribirle a algunos con los que platico: mantente firme, Dios tiene planes para ti, Dios quiere hacer grandes cosas, Él te está dando la oportunidad, ¿verdad?, de poder buscarle, de poder seguir sus caminos. Oremos por ellos para que el Señor les ayude a poder tomar la decisión de mantenerse firme en los caminos del Señor y seguir lo que Dios ha determinado en su palabra. Hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. Que el Señor les bendiga, hermanos de la transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar.